Bien, bienvenidos todos los asistentes que están presentes. Entonces damos inicio a la primera charla organizada por el Magíster en Negocios Digitales. Hoy tenemos el privilegio de que nos van a presentar una charla relacionada a transformación digital con nuestra profesora del Magíster, la profesora Carolina Busco. Ella es consultora organizacional, presta alguna asesoría en gestión del teletrabajo, en gestión de stakeholders, cultura organizacional y en temática de transformación digital. Además de académica e investigadora en temas de gestión organizacional y profesora de nuestro programa en un módulo que es el de estrategia tecnológica. Así que le damos el pase ahí a Carolina para que pueda mostrar la presentación y le damos inicio a la charla organizada por hoy. Ahí estamos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se me escucha bien? Sí, se ve perfecto. Bien, muchas gracias Pablo por la introducción. Bienvenidos a todos y todas. Un gusto de tenerlos aquí en esta tarde para que conversemos un poquitito sobre este ecosistema, este entorno, ¿no es cierto?, que de alguna manera acompaña a las distintas organizaciones y de alguna manera también impone una manera distinta de gestionar estratégicamente los negocios en esta cuarta revolución industrial. Para comenzar entonces, me gustaría que habláramos un poquitito de algo un poco más amplio, ¿no es cierto? Porque al final los negocios nuestros están insertos, ¿no es cierto?, en una sociedad que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando. Hoy día ya hablamos de sociedad digital y aquí tenemos algunas imágenes que nos llevan un poco a reflexionar respecto de este avance de la humanidad hacia esta vinculación mucho más estrecha en nuestro quehacer con las máquinas, ¿no es cierto? Algunas veces pensamos que las máquinas nos van a empezar a reemplazar, como en la imagen que tenemos aquí a la derecha. En otras oportunidades vemos también cómo nos limitan, como en la imagen que vemos aquí a la izquierda, donde la persona de alguna manera empieza a reducirse frente al computador. Todas estas son reflexiones que están en boga hoy en día, sobre todo con la relevancia y el impacto que ha generado la inteligencia artificial en los últimos años y hoy día particularmente la inteligencia artificial generativa, que implica una serie de reflexiones, tanto de política pública, ¿no es cierto?, de estrategia de los negocios, incluso filosóficas y políticas. Así que eso es un poco lo que acompaña esta reflexión. Y entonces estamos entendiendo que la sociedad digital es un fenómeno donde lo social y lo técnico de alguna manera convergen, ¿no es cierto?, para crear una manera nueva de estructurarnos. Como podemos ver, algunos de los principales referentes de la literatura científica hablan de que la sociedad digital no es que solamente hable de tecnología, no solamente el impacto que implica esta tecnología en nuestro quehacer, sino que de alguna manera implica también transformar las normas, los discursos. Estamos seguros que los discursos del nuevo presidente de Estados Unidos no serían los mismos si no existieran todas estas tecnologías de la comunicación disponibles. También hablamos de infraestructura, también impacta la diversidad cultural. Nosotros creemos que la tecnología tiende a estandarizar la cultura, pero lo que estamos viendo es más bien que va generando subculturas, pero que de todas maneras están interconectadas. ¿Ah? Y por lo tanto es importante entender cómo todo esto, todos estos cambios, de alguna manera impactan nuestras instituciones, ¿no es cierto? Y nuestra manera de gestionar los negocios. Bueno, em, por otro lado, estoy media torpe con mi movimiento del mouse. Por otro lado, tenemos que todos estos elementos, ¿no es cierto?, del entorno social están cambiando en nuestras organizaciones, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, entonces, tenemos que poner atención a algunas cosas, como por ejemplo, entender que esto se viene dando desde la primera revolución industrial, es un proceso que ha ido avanzando paulatinamente desde el siglo XVIII. Aquí Darío Rodríguez habla de cómo la industrialización ha llevado a que las organizaciones cubran todas nuestras necesidades
Y en la medida en que nos vamos tecnificando, se van generando nuevas necesidades y se van diversificando también las soluciones que habían ofrecido las organizaciones previamente. Esto está generando cambios en cómo se establecen las normas, ¿no es cierto? Hoy día se conoce a Chile como un referente en la discusión legal respecto de los neuroderechos, por ejemplo, que tiene que ver con cómo reaccionamos las personas frente a los algoritmos que se nos están imponiendo a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, nuestros patrones de compra. Y ahí hay algo que proteger, ¿no es cierto?, de nuestro inconsciente incluso. Y aquí la discusión internacional y también nacional es bastante importante. Eh, y lo que nos lleva a todo esto es a entender cómo esta transformación, ¿no es cierto?, esta digitalización está de alguna manera afectando la toma de decisiones basado en datos, ¿no es cierto?, de las organizaciones y también de las personas. Y aquí entonces tenemos algunos desafíos éticos, ¿no es cierto?, y políticos que tienen que ver con cómo nos planteamos los temas de la vigilancia, ¿no es cierto? Y aquí los modelos chino, norteamericano, europeo están dando que hablar. También empezamos a ver el tema del gobierno digital, ¿no es cierto? El e-government, cómo somos más eficientes y más transparentes en entregar servicios a los ciudadanos y también cómo todo esto empieza a afectar los derechos fundamentales de las personas y cómo se reinterpreta también conceptos como la democracia, ¿no es cierto? Entre todos los que habitamos este nuevo contexto. Bueno, vamos teniendo claro ese contexto, ¿no es cierto?, más social, vamos a definir algunos conceptos claves que tienen que ver con la transformación digital en las organizaciones. Y aquí es importante que tengamos claro tres, em, tres conceptos distintos que muchas veces en el discurso, sobre todo cuando empezamos a hablar de digitalización de manera como más coloquial, empezamos a olvidarnos de estas diferencias. Por un lado, tenemos esto que se define como digitación. Algunos también, cuando se traduce al español, se habla de digitización. Y es algo muy simple, es cuando empezamos a convertir procesos análogos en digitales. Es transformar lo análogo a ceros y unos, ¿no es cierto? Información que está disponible digitalmente y con la cual yo puedo trabajar. Si lo pensamos en términos como muy básicos, es cuando transformamos nuestros documentos de papel a PDF. ¿Cierto? Pero que no solamente sacarles una foto y tenerlos disponibles, ¿no es cierto? Sino que también que ese PDF tenga información que yo puedo trabajar y que esté disponible entonces para la gestión de los datos. Esto es fundamental para poder avanzar en la digitalización organizacional. La digitalización organizacional es cuando de alguna manera explotamos las oportunidades digitales para hacer más eficientes ciertos procesos de la organización. Y para eso, entonces, influimos de alguna manera en el modelo de negocios y aquí podemos pensar en modelos de negocios nuevos como son Corner Shop, Uber, Airbnb, que son los iconos, ¿no es cierto?, de estos nuevos negocios digitales, pero que requieren a su vez un capital humano preparado. ¿No es cierto? Aquí no podemos ocupar el mismo capital humano que tenemos en las organizaciones tradicionales. Por lo tanto, empezamos a explotar estas capacidades para ir transformando algunos de estos procesos y en la medida en que estos procesos se van robusteciendo y vamos incluso pensando desde la perspectiva de una estrategia digital, entonces pasamos a esta etapa de la transformación digital, que tiene que ver con cómo la organización, la economía e incluso la sociedad se empiezan a transformar desde la perspectiva del uso de las herramientas digitales. Y aquí entonces requerimos de una formación, un capital humano permanentemente capacitado, constantemente aprendiendo el quehacer, entendiendo que los softwares, las herramientas van cambiando de manera continua. Tenemos una estrategia que mira el negocio desde la perspectiva de lo digital y cómo sacar provecho de eso. Y
también ya estamos eh, de alguna manera transformando la cultura de la organización, que estamos pensando en una cultura organizacional mucho más ágil, mucho más rápida para aprender, mucho más dispuesta a dejar atrás la manera de hacer las cosas para ir aprendiendo maneras nuevas eh, de gestionar y de entregar soluciones. Aquí tenemos una serie de definiciones que probablemente no sea el momento de revisarlas en profundidad, pero para que sepan que en el magíster vamos profundizando, ¿no es cierto?, lo que esto significa. Vamos leyendo papers científicos de cómo se ha ido comprendiendo la evolución de las organizaciones cuando se van transformando digitalmente. Una cosa es que tengamos algunas actividades, algunos roles, algunas funciones o algunos procesos apoyados por la tecnología, y otra cosa muy distinta es que la organización en su conjunto esté embarcada en un proceso de transformación digital, como les decía, desde la generación de una estrategia que acompaña la estrategia corporativa. Y en ese sentido, entonces, es importante que vayamos distinguiendo lo que es la estrategia corporativa de la estrategia digital. ¿No es cierto? La estrategia corporativa es lo que nosotros siempre hemos estudiado en todos los cursos que tienen que ver con la gestión de las organizaciones, que representa la visión, la manera de gobernar, ¿no es cierto?, de tomar decisiones al interior de la organización y de planificar. Em, y dentro de esta estrategia corporativa es que se instala esta estrategia digital que va, ¿no es cierto?, en paralelo, pero que de alguna manera la sustenta y tiene que ver con cómo optimizamos el negocio, ¿no es cierto?, cómo vamos a crear valor competitivo, que es lo que siempre hemos querido hacer, pero desde la perspectiva del uso de tecnologías digitales. ¿No es cierto? Cómo a través de estas nuevas herramientas, entonces, empezamos a crear nuevo valor. ¿Ah? Y en este sentido, entonces, tienen que estar estas dos estrategias sumamente alineadas para que podamos entonces ser competitivos. Y en este contexto estratégico, entonces, es que este ecosistema que nos rodea desde el punto de vista digital pasa a ser tremendamente relevante. Acuérdense que antiguamente nosotros nos preocupábamos solamente de cómo generábamos valor para nuestros accionistas, ¿cierto? Y en ese sentido, la creación de valor tenía que ver con cómo la acción de la empresa se valorizaba mejor, cómo éramos más eficientes en términos de los costos de producción y las ganancias. Eh, a medida que han ido pasando los años, ya desde mediados de los 80 en adelante, se habla mucho de los stakeholders, ¿no es cierto? Que tiene que ver cómo además de ser más eficientes, eh, estamos generando valor y estamos interactuando con todos estos actores que rodean a la organización y que tienen algo que decir, ¿no es cierto?, respecto de sus procesos. Hoy día todos esos actores están vinculados digitalmente. Por lo tanto, es tremendamente importante que para nuestra estrategia de negocio, esos entornos organizacionales eh, estén digitalmente con nosotros. Esto tiene que ver con cómo nos vinculamos digitalmente con nuestros proveedores, ¿no es cierto? Con nuestros distribuidores, con nuestros clientes, con nuestros socios, de manera de hacer mucho más rápido el proceso productivo, mucho más eficiente y mejor controlado, y también tener un mejor accountability para con nuestros stakeholders. En este sentido, entonces, la idea de un ecosistema digital tiene que ver con una autoorganización del sistema y con una interdependencia con estos otros que están conectados conmigo, que es muchísimo más compleja, pero al mismo tiempo también más inmediato. ¿Ah? Por lo tanto, el cómo me conecto digitalmente con este entorno pasa a ser fundamental para el negocio. Si vemos aquí entonces este entorno, nosotros vemos que estamos hablando de un sistema que está interconectado, que es interdependiente, ¿no es cierto? Que hay actividades comerciales, unidades comerciales, empresas que están vinculadas con nosotros y que de alguna manera hacen que nuestro negocio sea mucho más eficiente. Y al mismo tiempo tenemos una serie de herramientas con las que estamos conectados que también influyen en este quehacer del negocio.
Entonces, tenemos, por ejemplo, el vínculo con nuestros consumidores a través de las redes sociales o de las plataformas. Ya la venta no es solamente en nuestras casas comerciales, sino que también estamos hablando ya hace mucho tiempo y de manera sistemática del e-commerce, que afortunadamente gracias a la pandemia llegó también a las pequeñas y medianas empresas. Pero estamos hablando también de cómo estamos vinculados a través de información que está en la nube, ¿no es cierto? Nuestras plataformas, nuestros sistemas, donde están alojados toda nuestra información. También hablamos de estos sensores, ¿no es cierto? Esto es súper importante para la agricultura, un rubro que hasta cierto tiempo lo veíamos como muy básico, quizás un poco más atrasado, con una mano de obra un poco menos calificada, pero hoy día estamos hablando de una agricultura que está basada en sensores, en toma de decisiones de regadío, ¿no es cierto? De vínculo con también quienes exportan, que está vinculado a través de estos sistemas y por lo tanto podemos ser muchísimo más eficientes y resistir también mejor estos cambios climáticos a través de este tipo de herramientas. También tecnologías como la impresión en 3D nos está ayudando a ser mucho más eficiente con la economía circular, por ejemplo, el reuso de em, las herramientas de construcción, cómo demolemos esas construcciones y volvemos a generar em, carreteras, edificios que sean mucho más eficientes con residuos, ¿no es cierto?, que son reutilizados y que son de alguna manera producidos en el mismo lugar, evitando entonces la logística, ¿no es cierto?, el uso de camiones y el uso y en el fondo la generación de contaminación. Y esto entonces habla de que los negocios están de alguna manera conectados globalmente. Pero esto tiene evidentemente consecuencias estratégicas para el negocio. Significa que ya no tengo que enfocarme solamente en la excelencia operativa, ¿no es cierto? En ser un buen empleador, en ser eficiente en el uso de los recursos internos, sino que también tengo que encargarme de ser excelente respecto de cómo me vinculo con todas estas organizaciones que están de alguna manera vinculadas con mi quehacer. Pero también nos empieza a hablar de cómo estamos hiperconectados y cómo estamos generando datos de manera importante que no siempre sabemos cómo gestionar. ¿Ah? Y por eso es que hoy en día todas las organizaciones, las principales organizaciones, están preocupadas de generar nuevos departamentos, ¿no es cierto?, vinculados con expertos en data science que nos permitan gestionar todos estos datos. Ah, y aquí entonces tenemos que entender que estas conexiones con este entorno digital nos está permitiendo conectarnos uno a uno con nuestros clientes, conectarnos uno a uno con nuestros consumidores, con nuestros proveedores. Nos permite, y a través de distintos medios, no solamente están los correos electrónicos, también están las redes sociales, está el WhatsApp, ¿no es cierto? Hay una enorme cantidad de medios a partir de los cuales yo me puedo comunicar con otro. Y eso puede generar tremendas confusiones si es que esos medios no están integrados y articulados para que el mensaje sea siempre el mismo. También tenemos que entender que llegamos a muchos. Ahora llegamos a otras empresas, a empresas en otros países, a potenciales consumidores que están también en otras partes del mundo y también estamos conectados con nuestras herramientas productivas. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de las comunicaciones, hoy día tenemos una densidad de datos a partir de todas estas fuentes de información que son relevantes para el negocio y la estamos usando activamente, que necesitamos gestionar. ¿Ah? Porque lo que nos puede pasar es algo que se ha estudiado hace muchos años en la teoría organizacional, que es la hipocresía organizacional, que por un lado decimos una cosa, por el otro lado hacemos otra cosa y nuestro discurso, ¿no es cierto?, o nuestra interacción con los clientes es también diferente. Por lo tanto, hay que gestionar todos estos ámbitos de comunicaciones de manera que la organización pueda ser más eficiente, pero al mismo tiempo también coherente. Y aquí surgen algunas problemáticas propias de este nuevo contexto.
basado en la industria 4.0, que es estos conceptos que empiezan a surgir como la infobesidad, ¿no es cierto? La information overload, ¿ah? La sobrecarga de información. Ya estamos viendo algunas organizaciones que están contratando expertos para generar algoritmos que permitan a las organizaciones simplificar su análisis de los datos, porque hoy día tenemos tanta información, tantos datos, que tampoco sabemos cómo gestionarlo. A los seres humanos en términos neurológicos tenemos ciertas limitaciones para entender como si un valor sube y otro baja. ¿Qué significa eso en términos absolutos para la organización? Por lo tanto, este excedente de carga de información nos genera nuevos desafíos. A cómo simplificamos esto para que podamos seguir tomando decisiones estratégicas, comunicaciones, creación de nuevas estructuras, o búsqueda de nuevos clientes, pero que sea consistente con lo que somos capaces de hacer como organización. Em, Todo este escenario, entonces, si ustedes ven, implica cosas muy, muy interesantes. Por un lado, que tenemos muchísimas más oportunidades de colaboración. El problema es que no siempre tenemos la estructura organizacional, la capacidad como organización de actualizar todas esas oportunidades de colaboración. Surgen también oportunidades de innovación. A lo mejor tenemos una serie de ideas, tenemos los contactos, tenemos las oportunidades, pero no necesariamente la estructura para gestionar esa innovación y poder sacarla adelante. Em, si se dan cuenta, podemos integrar también procesos a través de nuevas redes, simplificar o complejizar las cadenas de valor y tenemos como actores que interactúan como nosotros, con nuestro negocio, tanto a personas, empresas, instituciones, naciones. Por lo tanto, esto se hace tremendamente complejo. El entorno de las organizaciones, visto desde el punto de vista de la digitalización y desde el punto de vista de los ecosistemas digitales, nos hablan de un entorno tremendamente complejo que se nos pone a disposición como oportunidad, pero que también genera desafíos para poder gestionarlos. Desde ese punto de vista, entonces en la literatura aparecen distintos tipos de organizaciones. ¿Ah? Aquí se los dejo enunciados, pero tenemos, por ejemplo, organizaciones virtuales, organizaciones extendidas, algunas exponenciales que son muy parecidas a lo que pasa con estas plataformas, como las que mencionamos, Uber Eats, Corner Shop, y también estas organizaciones más complejas como Amazon, que tienen distintos niveles, ¿no es cierto?, de productos y de servicios, pero que todos de alguna manera se basan en una plataforma común a partir de la cual yo me vinculo con mis clientes, obtengo información y entiendo cuáles son las nuevas oportunidades de negocio que se están generando en este entorno. Así que con eso terminamos esta avalancha de información que de alguna manera yo creo que nos muestra que tenemos tantas oportunidades disponibles, pero al mismo tiempo yo creo que a muchas organizaciones también les asusta. ¿Ah? Y nos quedamos ahí preocupados de cómo seguimos avanzando, nos quedamos estancados, si podemos competir o no. Yo creo, no sé, Pablo, cuál será tu opinión, pero yo creo que este entorno permite a grandes y a chicos de alguna manera competir, a grandes y a chicos estar presentes, a grandes y a chicos interactuar más allá de nuestras fronteras. Así que quedan todos invitados entonces a que discutamos esto y podamos ver cuáles son esas oportunidades y esos desafíos. Muchas gracias. Súper, Carolina. Súper entretenido los conceptos que salieron allí. Me quedo dando vuelta el de sobrecarga de información. Me recuerda un poco cuando nuestros estudiantes defienden su tesis y desarrollan un proyecto como un negocio como tal. ¿Qué ocurre con esa sobrecarga para grandes empresas que ya están funcionando o por aquellas que están empezando? ¿Cómo lo gestionan de mejor manera? Porque me imagino que obviamente el que tiene más recursos puede gestionar esta sobrecarga de información bastante bien. Pero ¿qué ocurre con aquellos que están empezando con su negocio tecnológico? Bueno, una de las cosas que observamos, y esto está súper alineado con los avances en la neurociencia,
Si tenemos demasiada información, demasiados datos, no somos capaces de procesarlo y por lo tanto observamos solo aquellos que sí entendemos. ¿Ah? Entonces tenemos a disposición más información, pero seguimos limitándonos a observar la que hemos observado siempre. Y lo otro que sucede es que también se personaliza mucho más la decisión, recae mucho más en las personas que están a cargo y se vuelve a centrar en la intuición y en la experiencia. Por lo tanto, se dejan de lado una serie de posibilidades eh, que ayudan precisamente a ir más allá de esa intuición o esa personalización del negocio. Perfecto. Mira, aquí Paulo, en Gatica, comenta que hoy la estructura de interacción para responder a los procesos digitales requiere de capital humano que entienda y atienda lo que se ofrece y que se deben concretar en terreno. Luego pregunta es tu apreciación respecto a este nivel de formación en Chile. Bien, eso es un tremendo tema que no abordamos aquí por un tema de tiempo, porque esta es una conversación relativamente breve, pero en el magíster uno de los temas que tenemos es el alfabetismo digital, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo nos empezamos, cuáles son nuestros desafíos de comunicación en este nuevo contexto. Y en Chile, claro, yo diría que por ahí por los 80 empezamos a superar todos nuestros problemas de alfabetización. Nuestras personas, nuestros ciudadanos sabían leer y escribir en su mayoría, ¿no es cierto? Estamos en un nivel del 98%, que es un nivel de país desarrollado. Eh, pero en la medida en que vamos profundizando, si lo que leen, si lo que escriben tiene sentido, ustedes vieron los estudios que salieron hace poco, donde la mayoría de los chilenos no entendemos textos largos, no entendemos necesariamente mucho más allá de lo que aparece en una instrucción en una caja de cereales, por ejemplo. Ahí ya tenemos un problema, ¿no es cierto? Y un problema que viene de nuestro sistema educacional, que venimos por muchos años diciendo que es insuficiente, pero sin embargo no lo hemos podido mejorar. Pero ahora se genera este otro desafío, y es que tenemos que saber leer, escribir bien, pero al mismo tiempo buscar información fidedigna, porque se nos aparecen, ¿no es cierto?, las fake news, y en esto Trump es un experto, ¿no es cierto? En la medida que no vamos, no tenemos la habilidad de ver la fuente, de entender lo que hay detrás de esa información, tratar de ver si es verdadera o falsa, empezamos también a ser sumamente manipulables. Y al mismo tiempo, si las personas no estamos altamente capacitadas para utilizar estas máquinas, y también para crearlas, la economía chilena se empieza a quedar también atrás. Por lo tanto, lo que nos plantea aquí, ¿quién era Diego? ¿Paulo? Paulo, Paulo, es tremendamente importante. O sea, y es algo que tenemos que partir desde el colegio, pero también las organizaciones cumplen un rol fundamental porque son habilidades que tenemos que estar permanentemente capacitando. Las personas que se dedican a la elaboración de softwares, por ejemplo, saben que en general cada 6 meses estas cosas van cambiando, por lo tanto tenemos que reaprender a utilizarlas. Y eso significa que tenemos que tener la disposición de estar permanentemente aprendiendo también. Y eso no es tan fácil de lograr en todas las culturas organizacionales. perfecto. Diego Flores, pregunta, ¿cómo lo puede vincular al ecosistema digital desde el punto de vista de la operación y el marketing en una empresa? Absolutamente vinculado, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de las operaciones, no, a ver si me puedes recordar cuál es ¿dónde viene la pregunta para Final, Diego Flores. la última, ya. Em, Desde el punto de vista de las operaciones, solo basta con pensar en la cadena logística, ¿cierto? ¿De qué manera tengo sistematizado y vinculado digitalmente esa cadena logística para hacerla más eficiente? Para evitar pensando que las frutillas se me vayan echando a perder en el camino, ¿no es cierto? Si no van a llegar a Santiago, entonces las llevo a un mercado que esté más cerca del lugar de origen. Si voy a hacer una construcción, ¿cómo permito que el cemento llegue a tiempo, ¿no es cierto? Que no me demore el proceso productivo, y para eso tengo que tener entonces conectada esta cadena logística
miremoslo desde el rubro que queramos para que la eficiencia operativa se pueda lograr al máximo. Y esto no solamente tiene que ver con el tiempo, sino también con la calidad, ¿no es cierto?, del producto que estamos ofreciendo. Pero al mismo tiempo, para el marketing, yo creo que se entiende mucho más, ¿cierto? Ya las empresas pequeñas que ya saben moverse, por ejemplo, en plataformas como Instagram, se dan cuenta las oportunidades que hay. Me ha tocado, por ejemplo, conocer experiencias de pequeños emprendedores, sobre todo del área, por ejemplo, del diseño, eh, que llevan una exhaustiva revisión de sus redes sociales y entonces han sabido identificar cuáles son los momentos en que sus clientes están más activos. Por lo tanto, saben que no tienen que estar mirando la plataforma todo el tiempo, sino en ciertos momentos donde se maximiza ese mensaje. O, por ejemplo, ¿de qué manera vendo? Vendo trasladando el producto uno a uno o hago, por ejemplo, un video y voy ofreciendo cada una de las cosas y las personas en una hora me terminan comprando todo mi stock. Entonces, aquí, por supuesto, que era para el marketing y para ventas, las redes sociales, las plataformas en general, o el vínculo uno a uno con mis consumidores en la medida que tenga la capacidad de gestionarlo, es un mundo de oportunidades que hace que no tengamos que tener más que un computador para poder trabajar. Perfecto. Héctor, bueno, pregunta por, por el magíster más que nada, detalles del programa, duración y costo. Ahí Héctor, Sandra Jadwe te puede ayudar. Imagino que ella, bueno, ella puede escribir ahí su correo y tú le puedes escribir directamente para pedir más información relacionada al programa. Bueno, y estos temas y otros, porque es un magíster bastante innovador en el sentido de que combina temas de gestión y transformación digital con la línea de tecnologías como tal, o sea, temáticas de inteligencia artificial, u- eh, temáticas de algoritmo, ¿ya? Aplicadas en negocio. Entonces, como combinamos los dos mundos. Ahí Sandra Jado ya te dejó su correo en el cual tú le puedes pedir toda la información que tú necesites. Bien, Pablo Gatica nuevamente pregunta respecto al grupo etario que estaría más flexible a esta formación o capacitación permanente por la estructura de formación y la neurociencia. Los mayores de 40 años en Chile estarían fuera o fuera de target o no. Em, Pregunto. Mira, los estudios que nosotros hemos hecho sobre alfabetismo digital en Chile nos muestran que es una especie de curva, así eh, como una N, digamos, ¿cierto? En la medida que la gente es más joven, tiene menos conocimientos de todo, ¿no es cierto? No sabe tampoco gestionarse, autogestionarse y aprender, pero aprende muy rápido. Entonces, podríamos decir que desde los 25 hasta los 55 años, teniendo un pico entre los 35 y los 45, es como donde están mejor preparados, pero hoy día, de los 55 años en adelante, decaen radicalmente estas habilidades y también, en el fondo, el conocimiento del uso de estas tecnologías, pero también el interés por reaprender. Por lo tanto, creemos nosotros que ese es un target súper importante para ir como actualizando, encantando, porque no solamente dejan de ser consumidores eficientes, sino que también dejan de ser ciudadanos, ¿no es cierto? Porque se empiezan a alejar también las oportunidades y los derechos que hoy día también están presentes a través de estas plataformas. Bien, y Francisco, una pregunta relacionada también, pregunta si hay entidades que están actualizando la cultura digital. Si hay, perdón, ¿qué? Entidades. Mira, no, es una muy buena pregunta. Yo no sé que hay como proyectos aislados que buscan este tipo de iniciativas. Algunas municipalidades, por ejemplo, la Fundación País Digital, cumple un rol súper importante en Chile, pero algunas organizaciones que están preocupadas de la temática, por lo tanto lo trabajan internamente, pero es uno de los grandes desafíos, entendido de esta manera, ¿no es cierto? Que tiene que ver con nuestra oportunidad de estar incluidos en la sociedad desde múltiples perspectivas.
Perfecto. Bueno, los dejamos todos invitados a que puedan solicitar más información respecto al magíster. Y Sandra Jado dejó su correo, pero lo puedo decir, es sandra.jado@udp.cl, en el cual todos pueden pedir el folleto, información del magíster, de los programas, e incluso pedir alguna reunión con los directores en este caso. Bien, le damos las gracias entonces a Carolina. Muchas gracias por la charla y hubieron ahí hartas preguntas, súper interesantes. Y nada, los dejamos invitados también a que busquen más información del Magíster en Negocios Digitales. Así que no sé si Carolina quieres decir algo más. No, bueno, gracias por la iniciativa, gracias a los participantes y decirles solamente que según nuestras experiencias con nuestros estudiantes, es una experiencia exquisita el Magíster en Negocios Digitales. Es un gusto participar en dictarlo. Es muy, muy agradable el equipo que se forma en los cursos en términos de las discusiones que se plantean, el aprendizaje mutuo, porque hay emprendedores, hay personas que se dedican a estas temáticas al interior de empresas grandes, hay quienes trabajan en el sector público también. Entonces creo yo que tanto para el grupo de estudiantes como para nosotros, esto es un desafío permanente y que para nosotros es muy entretenido también ser parte de eso. Así que muchas gracias por participar y ojalá que estén todos interesados en ser parte de nuestros próximos programas. Perfecto. Entonces hemos finalizado la charla por hoy.